Hola a todos y sean bienvenidos a esta nuestra primera práctica de la materia de arquitectura de computadoras. En esta ocasión, como primer práctica, tendremos un problema sobre una cisterna y dos tinacos, en el cual tenemos que diseñar primeramente un circuito digital que controle las bombas de agua. La primera de una cisterna denominada C, que llena un depósito denominado T1, y la segunda extrae de dicho depósito llena el segundo depósito. La condición de funcionamiento son dos y son las siguientes. Como primera, es que las bombas funcionarán siempre que haya agua en el depósito correspondiente y esté vacío el lugar a llenar. Y la siguiente es que no funcionen las dos bombas a la vez. En esta figura se muestra cómo está el diagrama gráfico de cómo es el planteamiento de este problema. Como ya lo vimos en clase, primeramente se tiene que delimitar cuál es el tamaño del problema. Y esto se hace de la siguiente forma. Tienes que identificar cuáles son tus entradas y cuáles son tus salidas. Después de esto se aplica una forma exponencial en la que este sería el número principal y este sería tu exponente, o sea, las salidas. Realizas esa operación y dependiendo de cuál sea este tamaño del problema, vas a llenar la tabla de verdad, que es esta. Se llena, en este caso, como son 8 posibles soluciones, se llenan primero con 4 ceros, 4 unos, después en la siguiente entrada son 2 ceros, 2 unos, y así sucesivamente hasta que llegues a las salidas. Posteriormente se tienen que identificar en cuáles de estas ocasiones se cumplen las condiciones siempre y cuando estés respetando las reglas anteriores. Posteriormente se tienen que realizar las ecuaciones booleanas. Estas se obtienen dependiendo de en cuáles celdas hay ceros y en cuáles unos. En las celdas donde hay ceros se va a delimitar como una negada y donde haya un uno se va a poner el, el registro tal cual está. ¿Y para qué nos sirven las ecuaciones booleanas? Las ecuaciones booleanas nos van a servir para saber qué circuitos integrados vamos a necesitar y en qué casos tiene que funcionar nuestro circuito, apoyándose de la tabla de verdad y de las condiciones anteriormente mencionadas. Como podemos ver, inicialmente son ecuaciones muy grandes que a lo mejor pueden ser un poco confusas y no son tan óptimas para el entendimiento sencillo. Pero hay un método simplificado por método de álgebra booleana, que es básicamente aplicar reglas básicas de álgebra, términos comunes se unen en uno solo y se multiplican sumando los dos restantes. Y de esta ecuación grande nos queda esta. Y lo mismo con la bomba 2. Posteriormente que ya sabemos cuál es el funcionamiento de esta y cuáles son los componentes que vamos a necesitar, necesitamos plasmarlo en un entorno gráfico. Ahora con ayuda de nuestra tabla de verdad veremos si realmente funciona y si se cumplen las condiciones y si se prende en caso de que sea necesario. Bueno, ahora como ya tenemos el circuito en Proteus, lo que vamos a hacer es iniciar la simulación y ahora vamos a prender, por ejemplo, ahora como todas están en cero debe de estar apagada. Ahora, antes de empezar este circuito necesitamos conocer cómo es que funcionan las compuertas lógicas por dentro. Por ejemplo, este es el diagrama por dentro del circuito 7408 y vemos que son dos entradas y una salida y así en cada una de ellas. Esta es para energía y esta es para la tierra. Es importante conocer cómo es que funcionan para poder realizar el circuito y que al momento de hacerlo no tengamos errores. Otro circuito es el 7404, que es el que también de igual manera vamos a necesitar, en el cual es una entrada, una salida, una entrada, una salida y así. De la misma manera para voltaje y para conexión a tierra. Sigue una de las partes tal vez más tediosas, tal vez complicadas de comprender, pero también una de las más divertidas. Es pasar realmente este circuito lógico, como lo tenemos, pero a físico. Esto, a simple vista, es un desastre y realmente lo es, pero se pueden hacer modificaciones, como por ejemplo reemplazar el uso de jumpers por cables. Se ve muchísimo más estético, muchísimo más ordenado y es igual de funcional. Estos, por obvias razones, es muy complicado esconderlos porque tendría que dar muchas vueltas y eso le tendría, y de igual manera le quitaría visibilidad al circuito, pero es igual de funcional y lo vamos a poner a prueba.
Ahora, con nuestro circuito que ya sabemos que está funcionando, vamos a conectar el positivo en la línea correspondiente y el negativo en la otra línea correspondiente. Listo. Ahora nuestro circuito ya está cargado de energía. Podemos guiar de la tabla de verdad, siendo que esta es T1, la de 2 sería T2 y la 3 sería la C. Por ejemplo, en nuestra tabla de verdad, en este registro de aquí aparece que en el momento en que se prende T1, es decir, la de en medio, se tendría que prender la bombilla 2. Y así es. En los switches en el switch, perdón, está indicado que solamente tiene un 1 lógico dentro del T1 y se prende el 2. Y ahora, para comprobar que la bombilla 1 funciona, podemos usar este o a cualquiera de estos dos, que quiere decir que nada más uno tiene que estar encendido, que es el primero, y tendría que prender la B1. Solamente tiene un 1 lógico la primera compuerta y se está prendiendo solamente el primero. Y así es como queda nuestro circuito completamente terminado, y aunque no parezca la gran cosa, es una de las cosas que más entretenido nos ha mantenido, y creo que es el primer paso para poder comprender más cómo funcionan este tipo de circuitos.